Hola a todos, encantadas de estar aquí con ustedes hoy. Hoy les voy a hablar acerca de las nuevas moléculas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal refractaria y en qué estamos recientemente. Vamos a hablar en particular sobre los JAKs, los inhibidores de JAK que, como pueden ver de esta manera, actúan de un método intracelular donde adentro de las células causan sus efectos antiinflamatorios. Tenemos dos medicamentos en particular donde nos vamos a enfocar en tofacitinib, que es un JAK un inhibidor de JAK no selectivo que bloquea el JAK1, el JAK2 y el JAK3. Y vamos a hablar sobre la nueva aprobación de un JAK que sí es selectivo, el upadacitinib, que es Rinvoq, que es selectivo para el JAK1. Entonces vamos a hablar en este tema en los próximos minutos sobre qué tan eficaces son, cuál es la data sobre qué tan eficaces en Crohn's disease y qué tan eficaces en colitis ulcerosa. Y finalmente vamos a hablar sobre la seguridad de estos medicamentos y qué tipo de paciente podemos pensar en utilizar ese tipo de medicamento. Primero que todo, como ya les mencioné anteriormente, el JAK actúa de una manera intracelular y es una molécula, esta categoría de medicamentos van sobre las moléculas pequeñas o small molecules, que realmente es un método totalmente diferente a lo que tenemos recientemente, o lo que tenemos aprobado para el mundo de enfermedad inflamatoria intestinal. Por esta razón, tiene unos cuantos beneficios al actuar intracelularmente. Por ejemplo, no tenemos el problema del liqueo que ocurre de las drogas como los bloqueadores TNF, las bloqueadoras del colon, sobre todo cuando hay una situación donde la albumina y la proteína está baja en el paciente. Esto no se ve con este problema de liqueo del medicamento, no se ve con estos tipos de medicamentos intracelulares. Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de no ser tan susceptibles a problemas de tener bajón de medicamentos, como lo tenemos, por ejemplo, en los bloqueadores de TNF, porque al tener un liqueo del medicamento, obviamente sabemos que hay bajón de los niveles de los medicamentos. Esto no existe con este tipo de medicamento. Y también muy importante, que es diferente a los otros medicamentos, sobre todo los bloqueadores de TNF, es que este tipo de medicamento no es susceptible a anticuerpos como lo sabemos que lo es a los otros medicamentos. Entonces, realmente es una nueva generación de medicamentos que han demostrado ser muy eficaces. Les muestro unas cuantos estudios que ya son publicados, obviamente, fase 2, fase 3, del Rinvoq, que es el upadacitinib, el selectivo de JAK1, que ya está aprobado en Estados Unidos. Y en este data del U-Accomplish, que es uno de los estudios que se utilizó para probar el medicamento, podemos ver qué tan eficaz es. Y como pueden ver en esta data, a propósito, estos diapositivos se presentaron en el American College of Gastroenterology por el doctor Peter Higgins, donde obtengo muchos de estos diapositivos de su data. En todo caso, el U-Accomplish demostró que, como pueden ver aquí, cuando se vio remisión clínica en los pacientes que obtuvieron el upadacitinib comparado a los controles, realmente 33% de los pacientes, a pesar de que eran refractivos a otros medicamentos, 33% obtuvieron remisión clínica, y esto es comparado a 4% del placebo, que realmente es un delta muy impresionante que no se ha visto en otros tipos de estudios de medicamentos en esta enfermedad. Entonces, muy interesante. Estamos muy excited de este nuevo medicamento por esta razón. También, por ejemplo, estos estudios del U-Achieve, donde mostró remisión a largo tiempo, a la semana 52, donde típicamente se hacen estos estudios, mostró que comparado a placebo, el Rinvoq, el upadacitinib, se ve que 42% en una dosis un poco más baja, que no es necesariamente la que recomendamos en inducción, que es de 30 miligramos,
y 52% obtuvieron remisión comparado a placebo, que es la dosis que recomendamos de empezar en el medicamento. Entonces, como pueden ver, un delta muy alto comparado al placebo en los estudios de largo tiempo de remisión clínica de UPA. ¿Y qué más tenemos nuevo de tofacitinib? O sea, ya este medicamento lleva un tiempo aprobado. En lo más reciente realmente que tenemos de tofa, fuera de la seguridad del medicamento, que les voy a comentar en unos slides próximos, tenemos data que sugiere que es también un medicamento eficaz para pacientes admitidos con colitis ulcerosa aguda y severa. Sobre todo se puede ver, por ejemplo, aquí que comparado en este Kaplan-Meier, que comparado, esto es cuántos pacientes necesitaron cirugía, una colectomía, mirándolos hasta el tiempo cero y hasta tiempo 80 días. Y como pueden ver, los pacientes que recibieron una esteroide intravenosa están aquí y los pacientes que recibieron tofacitinib y sobre todo en una dosis mucho más alta durante la hospitalización pudieron evitar colectomía en mucho más posiblemente que pacientes, por ejemplo, que recibieron una dosis de doble de tofacitinib o que recibieron sobre todo lo importante solamente dosis de esteroides de prednisona o de metilprednisolón durante la admisión para esta colitis ulcerosa severa. Lo que nos dice que ya tenemos que empezar a pensar en esta situación donde pacientes, sobre todo ya con historial de ser refractivos o de tener anticuerpos a infliximab, que es el que típicamente se utiliza para pacientes admitidos en el hospital con un episodio severo que no responden a esteroides, tenemos la oportunidad de utilizar este medicamento durante esta hospitalización, particularmente para esos pacientes donde pensamos que ya no pueden recibir este otro medicamento, el infliximab en particular. Entonces, esto sí es nuevo también. Ahora, ¿qué sabemos de UPA en Crohn's disease? Bueno, les cuento que realmente no está aprobado todavía, ya ha sido sometido por el FDA, pero no tenemos todavía publicaciones sobre la data. Lo que sí sabemos, y esto fue publicado en términos de que la farmacéutica publicó esta data, y basado en lo que han publicado, que básicamente incluye esto, es que también parece ser efectivo para Crohn's disease. La dosis es igual a la de aprobada para colitis ulcerosa, que es 45 miligramos una vez al día. Y esta es una data mirando hacia la semana 12 y donde podemos ver también un delta bien alto, o sea, un delta de cambio de remisión 20% de 20 comparado a placebo y también vemos remisión endoscópica. Entonces, también parece ser eficaz para Crohn's disease. No está aprobada en el momento, pero sí necesitamos ver la literatura que no ha sido publicada en este momento. Ok, ¿por qué es que nos gusta tanto los JAK inhibitors, los inhibidores de JAK? Bueno, lo más impresionante hasta ahora sobre estos JAK es que parecen ser, uno, muy eficaces y segundo, es que actúan rápido. Y esto es un beneficio, es más, se ha considerado que tal vez sean una manera en el futuro de reemplazar esteroides, utilizar este medicamento durante el periodo agudo de la crisis y eventualmente transicionar a un medicamento como vedolizumab o ustekinumab, aunque todavía no hay guianza específica para ese tipo de transición. Estos son lo que se está pensando en el mundo de enfermedad inflamatoria intestinal. Por ahora sabemos que son muy eficaces, muy rápidos. Por ejemplo, tofacitinib se puede ver que es eficaz hasta el día 3, ya pueden empezar a ver cambios los pacientes. Y lo mismo para el UPA, como es más selectivo, se puede ver, también se piensa mucho más rápido cambios hasta después del primer día. Entonces, realmente importante considerar este medicamento en términos de los medicamentos que tenemos disponibles que actúen rápido para la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora les cuento, desafortunadamente, no sé si habían escuchado sobre estos antes, pero realmente
el filgotinib, que parecía ser muy interesante, sobre todo para fístulas en el paciente con Crohn's. Realmente se demostró que había un poco de toxicidad en el términos de fertilidad del sperm para los hombres y por eso no fue aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos. Este TYK2 inhibitor, que también estamos haciendo estudios clínicos en la Universidad de Miami con realmente no les fue bien con este medicamento. Entonces tenemos ya dos inhibidores de JAK que realmente o parecidos, ¿no? No solamente inhibidores de JAK, pero el TYK2, es un pathway parecido al JAK inhibitor, realmente no demostraron que fueran eficaces. Entonces, esto es como lo último que tenemos. ¿Qué más les puedo decir? En términos de comparando qué tan eficaz son los inhibidores de JAK, en particular concentrándose en algo como UPA. Sabemos que, por ejemplo, en los estudios de metaanálisis, de los que llamamos network metaanálisis, el UPA parece posicionarse aún mejor que, por ejemplo, en términos de revisión clínica en pacientes que han estado sobre todo expuestos a otros medicamentos anteriormente, un poco mejor que hasta infliximab de alta dosis. Podemos ver aquí, por ejemplo, en este resultado que se publicó en el Journal Gut en el 2021. Similarmente, podemos ver infliximab que aquí le gana, por ejemplo, en términos de remisión endoscópica, aunque el UPA parece ser número 2 en términos de qué tan efectivo puede ser en obtener remisión endoscópica. Entonces, como pueden ver aquí, empezamos ya a ver cómo podemos empezar a posicionar estos medicamentos en términos de qué tan eficaz son, sobre todo pensando en el antecedente médico de cuáles medicamentos han estado los pacientes anteriormente y qué tan refractivos van a ser. Bueno, obviamente les he hablado muchas cosas buenas sobre estos medicamentos. Una pregunta muy importante que se deben estar haciendo debería ser, bueno, si son tan buenos, ¿por qué no empezamos de una con estos medicamentos? Y esto es por la seguridad de estos medicamentos en el contexto de todo lo que pueden causar en el paciente. Por ejemplo, sabemos que UPA y STOFA tienen un poco más riesgo, por ejemplo, comparado a otras terapias como los bloqueadores de TNF, en términos de tener más efectos secundarios. Se sabe que hay más riesgo de tener infecciones, por ejemplo, los bloqueadores de TNF, los bloqueadores de interleukin 23 y los vedolizumabs, más que todo ponen a riesgo de infecciones bacteriales, infecciones de hongos. Mientras tanto, estos medicamentos que bloquean los inhibidores de JAK realmente tienen un efecto más, o sea, expansivo, incluyen también riesgo de infección de virus. Entonces, no es solamente las bacterias, no es solamente los hongos, sino en general un poco más riesgo de eventos adversos, incluyendo de infecciones. Me imagino que ya muchos saben sobre los riesgos de shingles, que es el herpes zoster, que puede subir en cualquier inhibidor de JAK, incluyendo UPA y tofacitinib. Lo que hemos aprendido basado en la data de TOFA es que es dependiente de la dosis. En una dosis de 10 miligramos 2 veces al día, por ejemplo, en TOFA, es más alto el riesgo que comparado a una dosis de 5 miligramos 2 veces al día, que es la dosis que todos queremos adquirir eventualmente en nuestros pacientes de mantenimiento. Entonces, sí baja el riesgo, aunque en todos los pacientes recomendamos obtener la vacuna del Shingrix, que no es activada, antes de empezar idealmente este medicamento, porque sí puede subir el riesgo sobre todo en la dosis más alta, hasta 4 veces más. En general, parece ser más o menos 5% riesgo por año cuando estén en la droga. Sí sube el riesgo con la edad, incluyendo también cuánto tiempo llevan sin haber estado expuesto al herpes o al chickenpox. Se recomienda, como les menciono, utilizar la vacuna, particularmente en pacientes mayores de 30 años. Y se sabe que realmente esta dosis de vacuna es muy efectiva y que sí realmente puede tener un impacto grande en términos de prevenir shingles en pacientes que empiezan este medicamento también. Otro riesgo de infecciones, sabemos que está el riesgo de reactivación de tuberculosis, muy importantes en países donde el tuberculosis es más común.
en áreas tropicales como en el sur de la Florida donde estoy yo, normalmente también es más común y como hay mucho inmigrante de Latinoamérica y turismo, también estamos más a riesgo. Por esa razón, normalmente chequeamos en todos nuestros pacientes una vez al año que tengan, chequearles que no hayan estado expuestos a tuberculosis. Como les menciono, los inhibidores de JAK son más influyen en el riesgo de infección, no solamente de hongos, de bacterias, de infecciones oportunísticas, pero también virales. Muy importante explicarle esto a los pacientes en general. Desafortunadamente, a pesar de ser tan eficaces, los JAKs también suben el riesgo de linfomas y de ciertos cánceres. Esto es para tofacitinib y para UPA también. Por ejemplo, sabemos mucho, extrapolamos de la data de los pacientes de artritis reumatoide que ya llevan más tiempo aprobado en este tipo de paciente. Y sabemos que hay un poco más riesgo, por ejemplo, de linfoma en pacientes con artritis reumatoide que estuvieron expuestos en tofacitinib junto con metotrexate, aunque nosotros normalmente en el mundo de enfermedad inflamatoria intestinal no incluimos esta combinación, pero sin embargo tenemos que ser cautelosos y explicar a nuestros pacientes que sí hay un presente riesgo de que están más a alto incidencia de linfoma en pacientes que están en estos inhibidores de JAK. También han habido descripciones donde se ve un tipo de linfoma en los pacientes de trasplante. Entonces, normalmente no se recomienda en este tipo de paciente donde ya están con el sistema inmunológico bajo, dado a que están en otros medicamentos para el trasplante. Entonces, realmente es importante en pacientes que han estado expuestos que han tenido un cáncer anteriormente, o en pacientes que están a más riesgo, por ejemplo, porque fuman, o en pacientes que a más riesgo porque ya son mayor de edad, mayor de 60, 65, y que en general tal vez tienen un más alto riesgo de incidencia de cáncer, considerar no utilizar este tipo de medicamento en ese tipo de pacientes. También hemos escuchado mucho más este último año y el año anterior sobre data que ha salido acerca del riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes utilizando tofacitinib. Esto es basado en data de la artritis reumatoide, donde después de haber sido aprobado se ha estado estudiando este efecto. Muy importante mencionar que es sobre todo en pacientes de artritis reumatoide, un poco un fenotipo y enfermedad diferente a nuestros pacientes. Y también que fue en pacientes usando combinación de metotrexate que se utiliza en la artritis reumatoide. Pero básicamente en estos estudios se ha demostrado que pacientes con un tipo de riesgo para tener un evento cardiovascular, sí se les sube el riesgo, perdón, sí se les sube el riesgo cuando se empieza este medicamento. En general, se recomienda evitar en pacientes que fuman o en pacientes que ya han tenido un evento o que tienen una predisposición a tener un evento cardiovascular, que son mayores de 50 años. Cuando hay un evento cardiovascular, un infarto o un derrame cerebral, se recomienda parar este medicamento. También sabemos sobre el riesgo de la trombosis, sobre el riesgo de coágulos intravenosos y de coágulos del pulmón, que sí se puede ver más con inhibidores de JAK. También, como les mencioné anteriormente, es basado más que todo en la data de los pacientes de artritis reumatoide. No se ve tanto y es más, en unos estudios más recientes se ha demostrado que la incidencia no es tan alta en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero en general si hay un riesgo del paciente que tenga un riesgo de tener un problema tromboembólico, o que si lo haya tenido esté en anticoagulación, pero que no lo esté tomando consistentemente, entonces realmente no se recomienda utilizar este tipo de medicamento, aunque es importante considerar que esto es en el contexto más que todo de artritis reumatoide, donde estamos extrapolando esta data. Como ya les mencioné anteriormente, realmente
bastante de los efectos adversos se ha demostrado de la literatura de rheumatoid arthritis. Y como pueden ver, por ejemplo, en un efecto cardiovascular que se ve como aquí en MACE, en 4 años fue 3.4% que ocurriera comparado de 2.5% a pacientes que estaban en bloqueadores de TNF con metotrexate, y esto es comparando pacientes con TOFA junto con metotrexate. Y lo mismo en términos de riesgos de cáncer, 4.2 comparado a 2.9. O sea que el efecto sí está presente. Tal vez el efecto de metotrexate afecte los resultados, tal vez el fenotipo del paciente, que es diferente porque es una enfermedad diferente, afecte los resultados, pero sí tenemos que estar pendientes en términos de estos efectos en nuestros pacientes y de la seguridad del paciente cuando estamos empezando estos medicamentos. Entonces, como en final, deben estar pensando, bueno, entonces, ¿qué tipo de paciente sería bueno para este tipo de medicamento? Les menciono aquí, entonces, pacientes en el que tal vez puedan utilizar un JAK inhibitor o un inhibidor de JAK. Sería pacientes con una inflamación muy severa, particularmente colitis, porque eso es lo que está aprobado en este momento, donde necesiten obtener una respuesta rápida, ¿no? Casi igual a las esteroides, por ejemplo, en términos de qué tan rápido pueden funcionar o igual a infliximab. En pacientes que son más jóvenes, teniendo en mente también el riesgo del embarazo, que realmente no sabemos en ese contexto cuáles son los problemas, y no se recomienda tener JAK inhibitors cuando el paciente está embarazado. Pero en el contexto de un paciente que necesita entrar en remisión inmediatamente y es joven, sí se puede considerar, ¿no? En pacientes que tienen pocos otros problemas médicos, como sin problemas de cardiovasculares, sin problemas de cáncer, sin problemas de efectos tromboembólicos o riesgos, como en pacientes que no fuman, y en pacientes donde sobre todo ya no les ha ido bien con otros tipos de medicamentos que sabemos que tienen menos efectos secundarios, por ejemplo, en los que ya no son refractivos al infliximab. Y también en pacientes que han tenido anticuerpos a drogas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que ya tienen anticuerpos a infliximab, a adalimumab y que están bien enfermos, donde tal vez pensamos que el vedolizumab o el ustekinumab no vaya a funcionar, estos tipos de inhibidores de JAK serían una buena alternativa. Y finalmente, en pacientes donde ya tienen presencia de otras cosas o donde la inflamación es menos severa, ¿no? O donde hay más tiempo de poder controlar la inflamación para utilizar otros medicamentos. Entonces, en estos pacientes no es necesario utilizar ese tipo de medicamento, ¿no? O también pacientes, obviamente, que no han estado expuestos a ningún biológico anteriormente, o en pacientes donde realmente no sería seguro por lo que tienen historial médico de un problema de cáncer, un problema cardiovascular o un alto riesgo de evento tromboembólico. Entonces, también es importante, como les menciono, pensar en términos a largo tiempo. O sea, al principio, cuando el paciente está bien enfermo, está bien a riesgo de colectomía, mucho más probable que el paciente va a querer empezar cualquier medicamento que le salve el colon, y que sea eficaz y que actúe rápido. Y esto es donde los inhibidores de JAK realmente se han demostrado, sobre todo el UPA, muy efectivos. Pero pensando que cuando el paciente salga de esa crisis al año, tal vez ya no quiera tanto ese riesgo que se ve con los inhibidores de JAK en términos de los efectos adversos. Entonces, por eso es que estamos empezando a pensar cómo podemos posicionar en un futuro, no en este momento, pero en un futuro, cómo podemos pensar en transicionar a los pacientes que les va súper bien en los JAKs y eventualmente introducir medicamentos de mantenimiento como ustekinumab o vedolizumab. Pero no tenemos todavía realmente un estudio clínico que nos demuestre cómo hacerlo de una manera perfecta. Entonces, en resumen, los inhibidores de JAK realmente son eficaces porque actúan de una manera intracelular, altamente eficaces en términos de su función inmunológica, porque actúan intracelularmente
y no realmente tienen efectos en términos de los niveles porque no son afectados por la albumina ni por el liqueo del colon, no tienen alto riesgo de anticuerpos tampoco, aunque obviamente el problema de estos medicamentos son el riesgo de infección, que es más alto a los otros medicamentos, el riesgo de cáncer, el riesgo de eventos tromboembólicos y el riesgo de eventos cardiovasculares en ciertos pacientes. Entonces, muy importante en términos de considerar el tipo de paciente que debería utilizar este tipo de medicamento, aunque tengan en cuenta que aunque tiene efectos secundarios, también en uno de estos efectos baja con la dosis. Y también realmente mucho de la data que tenemos sobre los efectos secundarios es basado en la data de reumatología. Me espero que mucho más va a salir en términos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre es importante balancear los riesgos con los beneficios, pero en un paciente que de verdad necesita prevenir colectomía, son una muy buena opción. Gracias.